Radio Jerez, 1026 onda media y Radio Occidental, 105.8 FM. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. En estos días se cumplen 50 años de la muerte del escritor jerezano Manuel Moreno Barranco. Fue el 22 de febrero de 1963. Tenía 30 años. Estaba detenido en la cárcel de Jerez y, según la versión de la policía, se arrojó por la galería del centro penitenciario mientras lo interrogaban. A las pocas horas falleció en el hospital de Santa Isabel. En este programa especial van a intervenir la poetisa Pepa Parra, Pedro Grimaldi, Rafael Plaza, a quien hemos podido convencer para que haga un poco de radio, y a José Joaquín Carrera Moreno, sobrino de Manuel Moreno Barranco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una pregunta para José Joaquín. En primer lugar, una aproximación a la figura de Manuel Moreno. Bueno, en pocas palabras, Manuel Moreno es un paisano de Jerez con una formidable vocación de escritor que nació en el año 32 y durante toda su vida realmente intentó crecer intelectualmente, buscar también nuevos aires frente a la asfixia cultural que había en Jerez. Así que realmente vivió en Madrid, vivió en París, en Londres, y finalmente vuelve a España y viene el momento trágico de su vida, un cúmulo de circunstancias que después quizás entremos en ellas, donde es detenido y finalmente, en mi opinión, asesinado en la cárcel, ¿no? Manuel Moreno Barranco nació el 24 de abril de 1932 en el número 5 de la calle Guarnidos de Jerez. Hijo de Manuel y María Luisa y hermano de Petra, quedó huérfano de padre cuando tenía 4 años, en 1936. Y es que su padre, sombrerero en Casa González, en la jerezana calle Larga, hombre culto y aficionado a las teorías vegetarianas y naturistas, enterado de que estaban en el punto de mira de los falangistas, huyó para luchar en el bando republicano y, según supo la familia después, murió en la serranía de Ronda. Eran años difíciles, de persecuciones por ideas políticas o por envidias o por viejas rencillas. Había estallado la guerra civil tras el golpe de Estado del general Franco contra el gobierno legalmente establecido. María Luisa, la madre de nuestro protagonista, mujer emprendedora, monta una lechería en el número 2 de la calle Levante y consigue sacar adelante a sus hijos. Manuel Moreno Barranco vive una infancia feliz y a los 6 años comienza sus estudios primarios en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús de Jerez, en la calle Ventura Misa. Tras concluirlos, ingresa en el Instituto de la Ciudad, entonces en la Alameda Cristina, y posteriormente consigue una beca de 300 pesetas para estudiar comercio en la Escuela de la Porvera. Los recursos de la familia son escasos. Manuel siente la obligación de aportar dinero a casa y con 16 años gana unas oposiciones para auxiliar del Banco de Jerez, consiguiendo además un permiso de horas libres para terminar sus estudios de comercio. Corría el año 1948. En 1950 padece una enfermedad tuberculosa que lo obliga a una baja laboral de 1 año. En ese periodo se incrementa notablemente su afición a la lectura que cultivaba desde muy niño y comienza a escribir los esbozos de sus primeros cuentos. Hasta el año 1953 vive temporadas de reposo en Grazalema para mejorar su enfermedad con el aire puro de la sierra. Allí pasa los días leyendo y escribiendo. Ya sabe que lo suyo son las letras, no las de cambio con las que trabajaba en el banco. Había nacido un escritor que poco tiempo después publica varios cuentos en la colección Nova Navis de la editorial Aguilar. Jerez se le queda pequeño, a Manuel Moreno Barranco y a sus amigos, un grupo de intelectuales del que formaba parte Jesús González Ramírez, licenciado en Bellas Artes y el único testigo vivo de aquel grupo juvenil. Mucho éramos muy amigos, nos veíamos a diario. En aquella época era como muy aficiante y teníamos muy aficiante para los que teníamos queríamos ser artistas, vamos, eso de llegar a hacerlo de otra cosa.
Entonces casi todos los que éramos pues, pintores, escritores, poetas, formábamos un grupito, pero nos sentíamos muy aficiados, entonces era una ciudad muy difícil. Manuel Moreno deja el Banco de Jerez, se marcha a Madrid y el 18 de diciembre de 1956 comienza a trabajar en el Banco Popular Español como oficial segundo de cartera. Vive en varias pensiones cada vez más baratas porque el sueldo le da para muy poco, pero es feliz escribiendo y leyendo cada día más y porque se publica su primer libro, Revelaciones de un náufrago, y 5 cuentos en la editorial Aguilar, recibiendo una crítica muy elogiosa en la revista España Semanal. Durante esos años escribe también su novela Arcadia Feliz. En la capital se reúne con su grupo de amigos jerezanos, entre los que estaba Jesús González Ramírez. Consiguió trabajo en un banco y se marchó a Madrid. Entonces, pues, en Madrid nos veíamos con muchísima frecuencia. No todos los días, pero sí nos reuníamos. Recuerdo mucho que teníamos tertulia, una que era famosa en aquella época, en Sésamo, que era las cuevas de Sésamo, se llamaban, en un sitio donde se reunían gente aficionada a eso. Se decía, dice el de la cuadra sexta, pues se reunían los alumnos de Bellas Artes, ¿verdad? Yo entonces era alumno de Bellas Artes, de los que iban los existencialistas, que se vieron las primeras barbas. Yo tenía barba, pero no, era existencialista de verdad, no de estos de harapientos que hay por ahí que se llamaban existencialistas, que no eran ni existencialistas ni nada. Un grupo formado por Jesús González, Manuel Moreno y algunos más. Por Luis Pérez Palacio. Era otro amigo común, que también se marchó de Jerez, ese era poeta y escritor. Y con Juan Gutiérrez Montiel, que también estaba en Madrid, también nos reunimos con Manuel Alejandro, que era entonces Manolo Álvarez, y también era de los que veíamos con frecuencia. Manuel Moreno Barranco quiere descubrir nuevos horizontes. Y en febrero de 1959 vuelve a coger la maleta llena de libros e ilusiones y se marcha a Londres. Es probable que escuchase muchas veces esta canción de Cliff Richard, que en aquellos años causaba furor entre los jóvenes británicos. Durante los 6 meses que estuvo en Londres, Manuel Moreno Barranco parece ser que trabajó en la Embajada de Venezuela y, como casi siempre, con ciertos apuros económicos. Vuelve a hacer el equipaje. Su destino ahora es París. No, rien de rien. No. En la capital de Francia vive desde mediados de 1959 hasta casi terminado en 1962. De nuevo encuentra trabajo en un banco, viaja por varios países europeos, descubre nuevos horizontes intelectuales, mantiene frecuentes reuniones con exiliados españoles, inicia su segunda novela, Bancarios, que dejó inacabada, y descubre a su gran amor, Susan Lacoste, con la que hizo planes de matrimonio. Toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Aunque tal vez estaba viviendo la etapa más feliz de su vida, Manuel Moreno ve la posibilidad de trabajar en la editorial Carlos Barral, pide la baja en el banco y regresa a España, a Barcelona. Pero no se cumplieron sus deseos y en noviembre de 1962 vuelve a Jerez. Sería su último viaje. A finales de enero de 1963, la policía registra su casa. 15 días más tarde lo vuelve a hacer y en esa ocasión lo detienen. Pasa 2 días en comisaría y lo llevan a la cárcel, aquí en Jerez. Su amigo Jesús González recuerda todo aquello. Él venía muy politizado. Yo he leído por ahí en algún sitio que decía que es que venía como una especie de montar aquí una especie de aparato antifranquista o antidictadura. No era eso, eran más bien sus pensamientos filosóficos
sobre la vida en España, sobre la dictadura, claro, esto me digo la dictadura muchísimo, y tal. Y yo no leí muchos escritos suyos, pero leí algunas veces, y colaboraba con él, pero muy íntimamente colaboraba con él en esos escritos Luis Pérez Palacio. Estos los dos colaboraban, estaban siempre juntos desde que volvió a Jerez. Y bueno, un día, se presentó en casa con un montón de escritos y una máquina de escribir. Y me dice, oye, guárdame esto, me están persiguiendo. Y me tienen perseguido, y me dan con un papel de estos que yo he escrito, creo que escribía una especie de panfleto político y lo repartía para hacer publicidad del tema. Y digo, nada, pues aquí te lo guardo y se acabó. Pero a los pocos días de haberme dejado allí los papeles, dice, oye, vengo a recogerte la máquina, es que yo no necesito la máquina para escribir. Por lo visto, la policía había estado en su casa, había buscado esos papeles y había buscado la máquina, no encontraron ninguna de las dos cosas. Aunque decía que la máquina era la prueba para ver que lo prueba. Pero la máquina, un tío puede escribir con la máquina y decir, mira, esto lo has escrito tú. Vamos, eso tenía una prueba, pero vamos, en aquella época cualquier prueba valía. Y ese día que se llamó la máquina, es posiblemente el día que lo detuvieron. O sea, que lo vieron con la máquina por la calle y lo cogieron. Después se llevó la máquina, yo de él no me enteré nada hasta que un día vino un policía que conocíamos, porque hasta ahora yo y Javier Bellido éramos muy amigos y socios, trabajábamos juntos, y además también era amigo de Manolo. Llegó ese policía y estábamos trabajando Javier Bellido y yo, y el Bellido era hermano del cura de San Dionisio, de Luis Bellido, y vivía en San Dionisio. Y entonces él estaba ahí y llegó un policía. Entonces él nos dijo que Manolo se había matado. ¿Cómo que Manolo se ha matado? Sí. A Manolo lo han detenido, lo han llevado a la cárcel y lo han estado interrogando. Y en vista de que no le sacaban nada, le dijeron que se lo iban a llevar a Madrid y que en Madrid verían los interrogatorios que le iban a hacer, que allí eso no eran los interrogatorios suaves que esto lo hacían aquí, que allí vería lo que eran unos interrogatorios, y se cogió, salió corriendo y se tiró por un patio interior de la cárcel. Yo me dejó perplejo. Vamos, no perplejo, sino enfermo. Me acordé de los papeles, que yo tenía en mi casa un montón de papeles. Que estábamos vigilados, estaba asustado. Y Javier igual, y estábamos asustados. Porque ellos primero dan y luego preguntan, o sea. Dice, para que vea cómo te va a ir para empezar. Y ahora empieza a contar. Y entonces Javier Bellido dijo, oye, me llevan los papeles, me los lleva a la bóveda de San Dionisio. Y allí, ¿quién va a encontrar? Y en la bóveda, cogió todos los papeles de Manolo y se los llevó y los escondió en la bóveda de San Dionisio. Era el 22 de febrero de 1963. Cuenta Jesús González que el policía volvió a visitarlos varias veces ese mismo día. El policía vino y nos dijo, oye, mañana se entierra, pero no ir al entierro, porque esto va a estar súper vigilado. Y os van a ver y no os conviene. Por supuesto que no fuimos al entierro. Pero aquella misma tarde del entierro se presentó otra vez el policía en casa, en la calle donde yo vivía, que tenía un estudio, y en el estudio se presentó. Me dice, oye, ahí está uno en el entierro. Había mucha gente. Y llevaba una corona de flores rojas. ¿Ustedes saben quién se la ha mandado? No. Es que a la casa ha llegado de una manera anónima. O sea que ellos no saben tampoco quién le ha mandado la corona. Y porque le han preguntado, oye, ¿qué ha mandado la Madonna? Pues no lo sabemos, aquí ha llegado de una manera anónima. Pues yo tampoco lo sé, vamos, la primera noticia que tú me estás dando, vamos, aunque yo lo hubiera sabido, no se lo hubiera dicho, vamos. Así se terminó los días de Manolo. Así terminaron los días de Manuel Moreno Barranco, entre la indignación y la tristeza de sus familiares y amigos, y entre las dudas de algunos sectores de la ciudad de Jerez por la versión oficial de los hechos. Tenía 31 años. Yo no tengo evidencia, porque yo no estaba allí. Pero yo siempre pensé
que lo que se le habían ido las manos. Y Manolo era un enfermo, vamos, no estaba enfermo, pero había sido tuberculoso, había estado mucho tiempo de reposo,